Si hay alguien que en este momento tiene profunda gratitud, y no solo profunda, sino muy alta y muy ancha, es quien le está hablando. Porque estamos hablando de la familia, el mes pasado hablamos del hogar y de la importancia del hogar. ¿Y por qué es que estoy tan agradecido? Porque el 18 de septiembre cumplí 38 años de vida. No le cuento los nombres. El 28 de septiembre cumplí con mi esposa 40 años, no 40, 58 años de matrimonio. Y el 2 de octubre nos casamos por la iglesia. Y el 3 de octubre mi esposa cumplió 08. ¿No voy a estar agradecido? Amén. Agradecido. La familia es el núcleo de la sociedad. Yo soy el mayor de una familia de 9 hermanos. Quedamos 8, hace unos 2 años falleció un hermano. Y yo agradezco al Señor porque aunque mis padres no eran cristianos y no estaban ni ahí, todos nuestros hermanos, toda nuestra familia tienen sus hogares bien establecidos. Sus hijos grandes, con su profesión. Solamente que no han aceptado al Señor. Y por eso yo tengo mucha penita. Y hemos estado conversando con mi esposa, queremos dedicar un poquito de tiempo para visitarlos y los otros familiares. Siempre hemos hecho ese trabajo, pero hace ya desde que nos pusimos jubilosos, no hemos estado haciendo ese trabajo. Por el lado de mi familia es difícil entrar con el Evangelio. Por el lado de mi esposa, hace unos 20 años atrás, contamos cuántos había. 80 adventistas. Se fueron uniendo a la iglesia. El número ha crecido porque ahora los hijos tienen hijos y siguen siendo miembros de la iglesia. Y hay algunos que están trabajando en la obra, son profesores, son misioneros, hay algunos que son pastores. Así que agradecemos al Señor por eso. Ustedes leen ahí, dice cómo debe ser la manera de vivir del niño. Vamos a hablar un poquito de eso. A mí me habría gustado haber leído esa frase antes de casarme. Hemos estado conversando bastante con mi esposa y entonces decimos, ¿cómo nos gustaría saber lo que sabemos ahora, que no es mucho, pero bastante más de cuando éramos jóvenes? Yo acepté el mensaje a los 20 años, me casé a los 25. Así que 5 años en la iglesia no era mucho, pero en esos 5 años pude leerme el mensaje para los jóvenes y el hogar cristiano. Y en base a eso, ¿no es cierto?, me guié para formar un hogar y mi esposa estaba en lo mismo, así que agradecemos al Señor por eso. Pero, ¿cómo nos habría gustado saber más? Hoy día, antes era difícil, ahora es 2 o 3 veces más difícil educar. Porque el ambiente en que nosotros estamos y nuestros hijos se desarrollan es un ambiente hostil, están bombardeados
por todos lados, con influencias, con mensajes que no son los que Dios quiere que sean. Entonces es difícil. Yo encontré esta frase hace un tiempo y ustedes la han leído seguramente. ¿Quién dijo esta frase? Bueno, Jueces capítulo 13, ¿les dice algo ahora? Entonces oró Manoah, ¿a quién? A Jehová. Y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, ¿a quién lo envió? A la esposa. Porque el varón de Dios habló con la esposa de Manoah. Y él le contó después a su esposo lo que había pasado. Y entonces él hizo esta exclamación: vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué se me pasó eso por la cabeza? De pedir que nos enseñe cómo va a ser los hijos, cómo los vamos a educar, cómo ha de ser la manera de vivir del niño. El ángel vino a la esposa de Manoah. ¿Qué dice abajo el texto? Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? En realidad, lo que nosotros, hermanos, necesitamos es precisamente hacer estos pedidos. Ojalá nosotros hubiésemos hecho este pedido. Entonces Manoah oró a Jehová y dijo: que vuelva ese varón y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Yo no sé si alguno de ustedes pensó en eso cuando se casó y pensaron en adornar el hogar con hijos. Generalmente esos pensamientos no estaban en nuestra cabeza. Y es por eso que la sociedad está como está, inclusive nuestra iglesia está como está. Porque el mundo ha influido muy fuertemente sobre nosotros. Entonces, dice que oró a Jehová. ¿Por qué oró? Tres aspectos se destacan ahí. Temió que él y su esposa pudieran equivocarse en el cumplimiento de las instrucciones que el varón de Dios le dio a su esposa en relación con el hijo que iba a nacer. Y como temió equivocarse, por eso buscó más aclaraciones, buscó más información para estar bien seguro y hacer lo más correcto posible con el trabajo de la educación del hijo que le venía. Y por fe aceptó la promesa de tener un hijo cuando su esposa era, ¿cómo era su esposa? Estéril. ¿Cómo ha de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Literalmente, lo que él dijo fue lo siguiente: ¿cuál será la regla? ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es el régimen de vida que yo debo conocer para educar al niño? ¿A quién le está pidiendo la orientación? ¿Al médico? ¿A la matrona?
a la suegra, a la mamá, ¿a qué le está pidiendo? Le está pidiendo al Señor. Si el Señor le está dando un hijo que tanto esperaba, ahora Él quiere que el Señor le diga cómo debe orientar y educar a ese niño. En un sentido especial, los hijos son dádivas del Señor. Sobre los padres y madres descansa la responsabilidad de preparar a sus pequeños para que puedan cumplir el plan que Dios tiene para ellos. Eso me habría gustado a mí haber sabido. ¿Qué dice Efesios 3:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Y qué más? Y amonestación del Señor. Aquí estamos viendo ya una orientación de qué hacer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué aparecen los mandamientos allí? Porque Deuteronomio 11 del 19 al 21 está después que el Señor le pide que sean fieles en la observancia de los mandamientos. Enséñale a tus hijos y háblales de ellas cuando estés ¿dónde? En su casa, cuando vayas por el camino, cuando se acueste, cuando se levante. Escríbele en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Así, mientras existan los cielos y la tierra, ustedes y sus descendientes lograrán su vida sobre la tierra que el Señor juró que daría a sus antepasados. A mí me gusta visitar familias. De hecho, he visitado muchas casas. Y a veces con penita uno se retira después porque no están como dice aquí, en los postes, en todas partes, en el portón de afuera, en todas partes. Hay que colocar los principios establecidos del Señor. Y uno ve unos tremendos cuadros de los líderes, cantantes de hoy y en casas de miembros de la iglesia. Y después los hijos no están en la iglesia, no quieren saber nada con la iglesia, y entonces después están pidiendo oración para que los niños vuelvan a la iglesia. Entonces, hermanos, el plan del Señor es claro en ese sentido. Criar hijos en la actualidad es más desafiante que nunca. Las estadísticas sobre homicidios de adolescentes, acoso escolar, tiroteos en colegios, suicidios, drogadicción y alcoholismo reflejan un cambio significativo en la naturaleza de la niñez. Entonces nuestros hijos crecen en torno a toda esta situación y están bombardeados por ello. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos para protegerlos y ayudarles? Por lo tanto, es mucho más difícil que los niños aprendan lecciones básicas ¿de qué? ¿De qué? Dominio propio, ¿qué más? Autoestima y empatía hacia los demás. En este entorno es muy difícil, hermanos, educar a un hijo de acuerdo al plan del Señor. Se puede, pero con un esfuerzo sobrenatural. Los niños de hoy son más propensos a la depresión, la ansiedad y el comportamiento impulsivo. ¿Es verdad eso? Al mismo tiempo, hay más presiones económicas sobre los padres.
quienes trabajan más y tienen horarios más extendidos. Esto les quita tiempo para estar con sus hijos. Entonces allí vemos una madre trabajando, porque antes la dama generalmente estaba en casa. La sociedad nos ha puesto un ritmo de vida que nos hace que la esposa también tenga que salir a trabajar para poder cubrir todas las innecesidades, porque hay muchas cosas que tenemos que no necesitamos. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos uno, es médico él, para visitar en el hogar, los hijos están en el colegio, pero el esposo también está trabajando. ¿Está trabajando? Sí, está en su oficina. Y se quedó dormido. Está cansado. Mucho trabajo, muchas horas. Entonces, hermanos, eso hace difícil. Aquí tenemos esposos trabajando. Uno en un lugar, el otro en otro lugar. Este médico, destacado psicólogo que ha realizado una extensa investigación sobre el matrimonio y la educación de los hijos, propone que los padres deben involucrarse con los sentimientos de sus hijos. Parecía raro esto, ¿no? ¿Cómo se van a involucrar en los sentimientos de sus hijos? Los padres deben convertirse en entrenadores emocionales. Los padres deben usar las emociones negativas y las positivas como oportunidades para enseñarles lecciones importantes sobre la vida y construir una relación más estrecha con ellos. Interesante, meternos en los sentimientos de ellos, negativos o positivos, para tratar de entrar con ellos, tener una comunicación y ver cómo de alguna manera nosotros podemos ayudarlos en esa situación. Los padres pueden convertirse en entrenadores. Aquí tenemos algunos pasos. ¿Qué debe hacer el padre y la madre? Deben tomar conciencia de qué. ¿De qué? De las emociones de sus hijos. Cuando están llorando, cuando están afligidos, cuando les pasa algo, cuando se sienten rechazados, cuando se les hace bullying. Sufren. Los padres deben aprovechar esas instancias para entrar en ese círculo de ellos, tratar de entenderlos, tratar de sentir que ellos sientan que no están solos. Segundo, escucha sinceramente a tu hijo. El problema de nosotros es que hablamos mucho y escuchamos poco. Y resulta que tenemos una boca y dos oídos. Y esto debe ser para escuchar más y hablar menos. Entonces, cuando nuestro hijo nos da una indicación de que hay un problema y que está afectado y que no entiende, no debemos gritarle, no debemos enojarnos con él. Debemos tratar de escucharlo. Y escucharlo no significa estar leyendo el diario, no significa estar leyendo una revista, no significa estar viendo televisión. ¿Ah? ¿Decías? No. Significa escucharlo con el ser entero, con nuestro cuerpo, con nuestra actitud, con nuestro acercamiento, con nuestra voz. Tratar de captar con todos los sentidos lo que él está sintiendo.
En tercer lugar, este médico recomienda que se dé ayuda a los hijos a encontrar maneras de etiquetar las emociones que están sintiendo. Es decir, cuando nos sentamos, cuando tratemos de que ellos puedan fijar una meta, fijar un espacio para que ese problema sea solucionado. Que la solución no venga solo de afuera, sino que también ellos participen en la solución del problema que ellos están teniendo. Y en cuarto lugar, la recomendación es establecer límites mientras exploras soluciones al problema en cuestión. Tú, como padre, vas a colocar una meta, un espacio de tiempo para ayudar a resolver esa situación con tu hijo. ¿Es fácil hacer eso? No es fácil, hermano. Pero si nosotros usamos estas herramientas, van a ayudarnos. Como papá me ha tocado atender a mucha juventud y también a mis hijos. Me acuerdo que mi hija mayor tuvo una disolución amorosa. Y entonces estábamos a 1000 kilómetros de distancia. Y llamó. Así que yo llamé al presidente del campo, le dije que me autorice a viajar, que tenía que atender a mi hija. Me dijo, adelante, pastor. Llegué allá, recorrí, no sé si fueron 15 o 20 lugares en que con él estuvo. En este lugar me dijo esto, en este otro lugar me dijo esto, caminamos para allá. Mucho espacio. Y yo ahí al lado de ella. Sin decirle por qué lo hiciste, por qué dejaste, por qué no escuchaste la orientación paternal. ¿No? Rescatamos a nuestra hija. Nosotros la veíamos perdida, con esa relación la veíamos perdida, completamente perdida. Y llorábamos con mi esposa, y orábamos. Y cada noche al ir a la casa nos arrodillábamos, porque tomamos nosotros una costumbre que a veces de repente la descuidamos. Como comenzamos nosotros en la iglesia de rodillas en el altar, pidiendo la bendición del Señor, cada noche hacíamos lo mismo antes de dormir. Y eso nos ayudó, pero tremendamente. Entonces, hermanos, no es fácil hoy día educar hijos. Pero los que están comenzando y tienen niños pequeños todavía tienen tiempo para tomar esto. Nunca te olvides de que las acciones hablan más que las palabras. A veces simplemente en una situación difícil. Mi esposo una vez tuvo que viajar 2000 kilómetros para atender a una hija. Quería abandonar el colegio, quería dejar el colegio. Una situación estresante, difícil. No era culpable, pero la estaban haciendo culpable. Pero seguimos orando. Se despejó el camino. Mi esposa viajó, la escuchó, oró, la escuchó, oró, me llamaban,
Orábamos los tres y nuestra hija fue rescatada. Después, al año, la persona que causó el daño confesó con llanto que lo había hecho a propósito. ¿Qué dicen las palabras? El ejemplo es un maestro muy efectivo. Hermanos, nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes si nosotros somos desobedientes. No podemos enseñar a nuestros hijos que no sean mentirosos si nosotros mentimos. No podemos. No podemos decirle a nuestros hijos que no hay que mentir si cuando vienen a tocar nosotros vemos que vienen a hacer una cobranza y le decimos, dile que no estoy. No se puede. Entonces, hermano, el ejemplo es un maestro muy efectivo en la educación de nuestros hijos y en todo aspecto. ¿Quieren leer eso? ¿Quieren leer? Dice, criando a nuestros hijos para que sean exitosos. Cuando los padres sientan las bases para un desarrollo positivo y saludable en la vida de sus hijos, entonces los niños tendrán la mejor oportunidad de convertirse en las personas que Dios quiere que sean. Sí, Su hijo podrá tomar decisiones acertadas cuando se enfrente con decisiones difíciles. No se dejará influir fácilmente por las opiniones de los demás. Dice, los padres que asumen diariamente un papel activo en la crianza de sus hijos finalmente obtendrán la recompensa de ver que estos llegarán a ser adultos sanos y responsables. Ustedes conocen ese texto. Lucas 2:52. Está hablando de Jesús. Dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, el aspecto intelectual, físico, espiritual y social. Si la educación no abarca esas cuatro áreas, vamos a tener una mesa de tres patas que no va a tener la firmeza que necesita. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de cómo deben crecer los hijos e hijas del Señor. Los hijos que no son nuestros, que pertenecen al Señor. Significa que la educación verdadera, ¿qué significa? Más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. ¿Qué sigue? Abarca todo el ser y el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. Libro de educación. Hermanos, ese es el modelo de cómo debemos criar a nuestros hijos y en qué aspectos de la vida nosotros debemos centrarnos para ayudarlos. Pero para eso nosotros tenemos que ser educados primero. No podemos enseñar a nuestro hijo lo que nosotros tampoco hemos aprendido y lo que no somos. Dicen que un maestro enseña por lo que dice, enseña por lo que practica, pero enseña más por lo que es. Y ese es un llamado fuerte para cada uno de nosotros.
Aquí encontramos nosotros, hermanos, algunos pensamientos que son del Espíritu de Profecía. Los padres, dice, deben explicar y simplificar. ¿Ante quién? Ante sus hijos, ¿qué cosa? El plan de salvación, a fin de que sus mentes juveniles puedan comprenderlo. Luego la sierva del Señor dice, los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. Hermanos, de 0 a 12 años es tiempo de oro para los padres en la formación de sus hijos. Si usted en esta etapa de la vida de sus hijos no hizo lo que tenía que hacer, a los 7 años ya está formando su carácter. La sierva del Señor dice que después es muy difícil, ¿no es cierto?, que pueda agregársele o pueda solucionar lo que ya recibió. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? Una pareja de novios. Aquí es donde se debe comenzar a pensar en la educación de los hijos. No después que llegan. Es aquí donde se debe planificar la familia que debemos tener. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos hijos esperamos que Dios nos dé? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué dice? Paso rápido. Hermano, esas son todas las herramientas que nuestra iglesia te entrega a ti, papá y mamá, para la educación de tus hijos. Tú debes planificar eso en tu noviazgo. Y debes ver cómo va a ser la vida de la madre en el momento de la gestación. No debe haber gritos, no debe haber berrinches, no debe haber una música estridente, y una cantidad de situaciones deben ser evitadas. Porque dijimos en la reunión anterior que en el último mes, antes de nacer el niño, sus oídos están desarrollados. Y la ciencia nos dice que ya escuchan bien. Y ese es el momento que los padres deben usar para comenzar a dialogar con él, a conversar con él, para nombrarlo por su nombre, a ella o a él, hablarle, decir que lo esperan con gozo, que están contentos, que no hayan las horas que lleguen para abrazarlo, para besarlo, cantarles. Y el muchacho o la niña está recibiendo todo. Y yo le voy a decir que sin tener mucho de este conocimiento, algo nosotros hicimos siempre con nuestros hijos. Porque de paso yo quiero decirles que los hijos que nosotros tuvimos, que fueron 5, 4 estuvieron conscientes, uno murió a las 2 horas de haber nacido, el otro murió a los 6 años. Todos los que pudimos enseñarles, la primera palabra que aprendieron a decir, ¿cuál sería? ¿Cuál es la primera palabra que dicen? Mamá. Papá. Los nuestros nunca dijeron esa palabra. ¿Saben cuál era? Porque mi esposa, cuando llegó nuestro primer bebé, que yo no tenía experiencia, la trajimos, estábamos allí en Concepción, entonces yo la fui a retirar después que ya tuvo su bebé y estaba de alta, y pagamos un taxi, llegamos al departamento donde estábamos, y allí había un hermano esperándome, un hermano mío con su esposa, y yo feliz, mi esposa había con la bebé en los brazos, así que yo la tomé
para mostrársela a mi cuñada. Y mi cuñada le buscaba entre la ropa, su carita y todo, no la podía encontrar. Y yo la tenía con la cabeza para abajo. No tenía experiencia, y no le podía encontrar la cabecita. Yo se la pasé al revés. Pero entonces mi esposa, ¿qué hizo? Llegó a la casa y entonces inmediatamente al pecho. Y le hizo tocar el pecho y al tiro. Y dije, no. Amén. Y la primera palabra que todos mis hijos aprendieron fue amén. Y después, cuando ya eran más grandecitos y se les daba el relleno, mi esposa nunca los tuvo en los brazos así para estar el relleno, siempre la acomodaba en la cama, ¿no es cierto? Y les ponía algo para que no se dé vuelta y todo, y ellos esperaban ahí. Entonces, cuando ella iba con el biberón, ¿no es cierto?, la madera, ellos estaban ahí, y entonces mi esposa decía, amén, ellos amén. Pero después aprendieron. La veían entrar en la puerta y ellos al tiro, amén. Rapidito para no perder tiempo. Para comer. Oye, hermano, ¿saben que eso nos ayudó tremendamente? Mi esposa, yo agradezco al Señor por ella porque ella nunca falló en esa situación. Igual para el culto de mañana, de tarde. Entonces, miren lo que la iglesia nos ofrece. Nuestros hijos antes de nacer, luego está que la iglesia nos dedica, nosotros podemos llevar a nuestros hijos para dedicarlos al Señor. En nuestro hogar, el culto familiar, en la iglesia, la escuela sabática tiene para todas las edades sus clases, los conquistadores, el colegio adventista. Entonces, luego está la clase bautismal para ellos. Después que se bautizan está la clase post-bautismal. ¿Y qué dijo el Señor? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Yo quiero decirles, hermanos, con cariño, que una familia que no usa todas estas instancias para la educación de su hijo o hija, está impidiéndole que vayan al Señor. La iglesia tiene todo eso. Yo me acuerdo que con mis hijos iban a la clase de cuna. Había una maestra, no sé por qué, le hacía simpática la clase y le hablaba y entonces le enseñaba que los pececitos nadan, las aves vuelan. Y entonces le dije que había un monito que era chiquitito y otro grandulón, así. Y mi hija estaba sentada en una silla amarradita porque no caminaba y estaba ahí. Y entonces la maestra después dice, ¿le gustó, niño? No, no le gustó. Entonces, hermano, eso que ofrece la iglesia, todas estas herramientas están en la iglesia para que puedan educar a tus hijos de acuerdo al plan del Señor. Nosotros tenemos, hermanos, todo el material. Tenemos el hogar cristiano, tenemos la condición del niño. Hay una cantidad de libros, hermanos, que nos orientan de cómo debemos hacer para educar a nuestros hijos. Nosotros con mi esposa agradecemos al Señor por nuestros hijos. Hasta aquí permanecen en la iglesia. Nunca ninguno ha estado fuera de la iglesia. Los tres que sobreviven están en la iglesia.
El menor es pastor, la mayor es profesora y Glorita, que está con nosotros en casa. Y la del medio ya cumplió 56 años, el hijo menor ya pasó los 50 y estamos agradecidos al Señor. Conversamos con mi esposa, pudimos haber hecho mejor, cometimos errores, pero hermanos, si nosotros tenemos todo esto en nuestras manos para poder orientar y educar a nuestros hijos, tenemos posibilidades maravillosas de que sean hijos de acuerdo al plan del Señor. Y entonces nosotros decimos, por ejemplo, cuando hablamos del bautismo, la sierva del Señor dice de 8 a 12 años, ya es el momento de comenzar a hablar de eso. Mi hijo menor, que es pastor, él tenía 6 años. Y yo hacía campañas de evangelismo y hacía llamados. En ese tiempo la gente llenaba los lugares de conferencia. Y yo hacía un llamado y era el primero que estaba aquí adelante. Chiquito era. Y la primera vez pasó el llamado, entonces unos 15 o 20 en el llamado, y las diaconisas y los diáconos comenzaron a anotar los nombres. Y a él no se lo anotaron. No dijo nada. Y cuando llegamos a la casa, me dijo, papá, quiero hablar contigo. Tenía 6 años. Quiero hablar contigo. Te escucho, hijo. Me senté, él se sentó al lado mío y me dijo, mira, tú eres el pastor de la iglesia. Enséñale a tus diáconos y diaconisas que no hagan acepción de personas. Con 6 años. Enséñale a tus diáconos y diaconisas que no hagan acepción de personas. Y yo dije, ¿qué pasó, hijo? Es que a mí no me tomaron el nombre, yo decidí bautizarme y yo pasé al llamado. Entonces, yo lo felicité por su decisión. Yo dije, hay que estudiarlo. Así que en ese tiempo se hizo, estaban las ediciones de la Buena Esperanza, curso juvenil, los 3 cursos de la Buena Esperanza. Se hizo el curso de Daniel, de Apocalipsis. Y pasaba todos los llamados. Y no crecía. Ese era el problema. Y entonces, un día en el bautismo, terminamos el bautismo, y él viene y se acerca y me dice, quiero hablar contigo, papá. ¿Qué pasa con mi bautismo? ¿Qué pasa con mi bautismo? Yo le digo, ¿cómo si tú te hiciste bautizarte? Tú te estás pegando, pero ya has hecho todos los cursos. Y yo no sabía qué decirle. Porque era chiquitito. Entonces yo le dije, hijo, yo creo que cuando tengas unos 8 o 9 años, yo creo que 9 años, tú ya vas a estar bien. No me dijo nada más, pero pasaba siempre a todos los llamados. Cumplió los 9 años, el 1 de septiembre. Se levantó temprano y yo recién me estaba levantando y me dijo, ahora me toca mi bautismo. Entonces vino el bautismo y yo no hallaba qué decirle a él. Entonces lo paro en la plataforma, así en la plataforma, y le dije, mira, párate aquí. El bautisterio tenía el fondo al nivel de la plataforma. Y el agua le llegaba así tanto más arriba.
Y eso que no estaba lleno completamente del bautisterio. Entonces yo le dije, hijo, mira lo que pasa. El bautismo es un testimonio público. Y si tú entras al agua, no te van a ver. No va a ser público. Entonces esperemos que crezca un poquito más. Eso era cuando tenía 8 años. Un año más, entonces no fue ahora. Así que yo tuve que colocar 2 corridas de ladrillo en el fondo del bautisterio y a los 9 años me bauticé. Y hace poco estábamos en la casa de él, allí para celebrar el cumpleaños de la mamá, y él se acordó de eso. Y me dio las gracias por haberlo bautizado de esa edad. A veces los papás adventistas, hermanos, se niegan a bautizar a sus hijos. No, que es muy pequeño, es que no sabe. Sí sabe. El que no sabe es usted. Pero los niños saben. Miren, mis hijos siempre estaban sentados al lado de la mamá. Yo estaba predicando, yo siempre confundo los nombres. Por ejemplo, si estoy predicando sobre Jacob, digo Job, o otro nombre parecido. Y él pintando. Los 3 pintando. Y cuando yo me cambiaba el nombre, se paraba y le decía mamá, ¿se equivocó, papá? Le dijo, se equivocó. No, le dice la gente, no, pero si se equivocó. Y le está diciendo mentira a la gente. Los niños pueden estar haciendo cualquier cosa, pero su oído está atento. Y no solo aprenden escuchando, ellos aprenden observando. Ellos son los mejores psicólogos. Ellos saben cómo manipular a los papás. En la mayoría de los casos, los que mandan en la casa son los hijos. Hermanos, mi deseo es que el Señor nos bendiga. Que podamos, en lo que resta del tiempo, los que somos mayores, ayudar a nuestros jóvenes de la iglesia, a las familias jóvenes, a que no tengan temor de poner los principios de Dios en su familia. Nosotros siempre dejamos que ellos solucionen sus problemas. Cuando mi hijo tenía que ir al regimiento, la mayoría de los hijos le piden a los papás o le piden al pastor que vaya para solucionar el problema del servicio militar. Yo nunca le dije a mi hijo, yo no voy a ir. Nunca tocamos el tema. Y cuando le tocó, fue solito. Y estaba en el colegio en Chillán. Y entonces quedó. Hice los exámenes y todo y quedó. Pero él también se quedó después. Y entonces pidió hablar con los mandos mayores. Y lo atendieron 2 y una dama. Y él le dijo que él por principio no podía prepararse para la guerra, porque él pensaba prepararse para ser un ministro del Señor. Y lo tuvieron más de 1 hora haciéndole preguntas. Como ahí en esa zona conocen todo el colegio adventista y tantas personas que estuvieron en esa condición. Y después de responder todas las preguntas que le hicieron, hubo un silencio, dice. Y nadie decía nada. Y finalmente él rompió el silencio. Y bueno, dije, ¿me la van a sacar o no me la van a sacar? Así que le dieron una chuleta y le dijeron, ándate. Lo enfrentó solito. Y yo quiero decirles que, hermano, a veces uno
siempre nos esforzamos por tener nuestros hijos activos. Cuando él salía del colegio, nosotros estábamos en Arica, de vacaciones a fin de año. Yo le tenía asegurado trabajo por 15 días, con hermanos de la iglesia que estaban trabajando en alguna construcción, alguna cosa. Le decían, ¿me reciben a mi hijo? Yo pago. Lo que yo quiero es que él aprenda que el dinero tiene valor. El otro día hablamos de eso. Y entonces me dijo, pues le fuiste al chancho conmigo, me dijo. ¿No es cierto? Pero lo mismo hacíamos con todo. Hermano, hay que enseñarle responsabilidad y hay que hacerlo. Yo era chiquito, ellos todavía recién sacaron cédula de identidad porque íbamos a salir fuera del país. Entonces tenían su cédula de identidad. Y yo tenía cuenta corriente y entonces yo les daba dinero. Y se los daba en un cheque. Y él iba al banco, los tres iban al banco. Y yo entraba con ellos, con mi esposa, y nos quedábamos sentados todos. Y ellos allí en la fila para la caja. Y no se veían, porque la caja estaba alta y entonces ellos aquí así que ponían la mano aquí arriba. Y entonces el cajero se levantaba y miraba allá y yo le hacía, déjame. Y lo atendía. Salía así. Hay que enseñarles de chiquito a manejar el dinero, hay que enseñarles de chiquito al trabajo, la obediencia, la responsabilidad. Y usted tiene que hacerlo con ellos. No los mande que hagan, hagamos juntos. Mi esposa, por ejemplo, con la primera bebé chiquita, ¿no es cierto? Aprendió a decir no. Le decía a la mamá, toma tus pañales, tu ropita, y llévela y déjala allí en el cajón que corresponde. No, no. Llévala para allá. Entonces la vamos a llevar los dos, las dos. La tomada de la manita y llegamos allá. Hay que enseñarles. Hay que enseñarle de todo. De todo. A cocinar, a trabajar, a planchar. Entonces, al hombre o mujer hay que enseñarle todo. Porque después ellos les va a ser más difícil, porque en la vida van a tener que hacerlo. Y algunos dicen, no, yo pago empleado. Pero si no aprendió a obedecer, no va a poder mandarse. Porque el que no aprende a obedecer, no sabe mandarse. Y cuando lo hace mal. Un abrazo, que el Señor le bendiga.